Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 246. ¿Eres un villano? ¿O un héroe? 1. El rey Darius sintió momentáneamente que le daba vueltas la cabeza. Estabilizando por la fuerza su tambaleante cuerpo cuando estaba a punto de caer, apretó los dientes y habló. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo avanzan los enanos hacia la capital? ¿Se ha roto el asedio? Tras la confirmación, el asedio permanece intacto. Parece que un pequeño número de enanos se han escapado en secreto. El rey Darius presionó sus párpados con los dedos y pensó. Mantén la calma. Debo mantener la calma. No tenía sentido retener al chambelán e interrogarlo aquí. Necesitaba comprender la información detallada y responder en consecuencia. Con ese pensamiento, el rey Darius habló rápidamente. ¿Dónde está el duque Krupa? Él está en su oficina ahora mismo. Me llamaste, Su Majestad. Antes de que el chambelán pudiera terminar sus palabras, un hombre irrumpió por la puerta de la oficina. Oh, duque Krupa. El hombre al que el rey dio una cálida bienvenida era un hombre de aspecto normal, de unos 40 y tantos años. Su cabello seco y castaño no estaba bien cuidado y la ropa que vestía era tan destartalada que le recordaba a un pobre erudito. Pero este hombre era el duque Alejandro Krupa. Era la mano derecha del rey Darius y el hombre conocido como el verdadero poder en el reino del puerto. Desde muy joven, el rey Darius supo que era un hombre común y corriente. Y creía que como era normal, necesitaba una persona excelente a su lado que lo ayudara. El talento que encontró después de recorrer el reino fue este mismo hombre. Su mano derecha, que había ayudado apropiadamente al rey Darius con su sólido sentido político y su extraordinaria sabiduría. Ese era este duque Alejandro Krupa. Informaré de la situación. La fortaleza de Grenborg, que bloquea el camino hacia la capital, ha caído. ¿Fortaleza de Grenborg? La fortaleza de Grenborg era una fortaleza de entrada que bloqueaba el camino a la capital. Si hubiera caído, significaría que el enemigo estaba a tiro de piedra de la capital. Para el desconcertado rey, el duque Krupa continuó tranquilamente su explicación. Según la información, el enemigo está compuesto por un gran número de enanos y mercenarios contratados por esos enanos. ¿Mercenarios? ¿Los enanos contrataron mercenarios? Así se dice. Contratar mercenarios para la guerra no era algo inusual. De hecho, el rey fundador del reino del puerto era un exmercenario, por lo que habían promulgado muchas políticas preferenciales para los mercenarios y, como resultado, el país estaba repleto de ellos, lo suficiente como para ser llamado una nación mercenaria. Sí. Mercenarios. Para los enanos, han usado sus cabezas. Un pequeño número de enanos de alguna manera lograron salir del asedio, contrataron mercenarios para aumentar su número y ahora están avanzando hacia la capital, la Tenop. Esa era la realidad que había comprendido el rey Darius. La escala de los mercenarios parece ser considerable. ¿Cuántos reunieron? Escucho que. ¿Oyes eso? Como máximo, es una fuerza de unos 1.000. ¿1.000? No 10.000. Eso es correcto. La mente del rey Darius volvió a sumergirse en el caos. Alejandro, ¿tiene esto algún sentido? No sé qué truco hicieron los enanos, pero derribaron la fortaleza de Grenborg con solo unos 1.000 mercenarios. También lo consideré extraño y solicité información adicional y me apresuré aquí. Pronto debería llegar nueva información. En ese momento, un caballero entró corriendo a la oficina. Intentó arrodillarse ante el rey y presentarle sus respetos. Al justo y único reino del puerto. Suficiente. Informar rápidamente. Este no era momento para formalidades. El caballero se levantó apresuradamente y habló. Nuevas noticias urgentes. Es un informe de reconocimiento sobre la fuerza de los mercenarios que capturaron Grenborg. Hablar. Sí. En primer lugar,
Se ha avistado un gran número de guerreros orcos y también se han encontrado arqueros elfos. Además, se han descubierto muchos espadachines mágicos volando en el cielo. El duque Krupa se mordió el labio inferior. Orcos, elfos e incluso espadachines mágicos. Con ese tipo de fuerza, aunque pequeña en número, tiene sentido que capturaran Grenborg. El rey Darius asintió con la cabeza. A su lado, el duque Krupa cerró los ojos y dijo: ¿No había caballeros humanos en la información confirmada por el mensajero? No sé si eran caballeros, pero se ha confirmado un gran número de espadachines que utilizaban aura. ¿Esos espadachines no usaban espadas gemelas? Ah. Sí, eso es lo que escuché. Maldita sea. A pesar de saber que el rey estaba justo frente a él, una maldición escapó de los labios del duque Krupa. ¿Qué pasa, Alejandro? Al rey, que preguntó el motivo, el duque Krupa le dijo: Su Majestad, parece que el feudo Snyder ha dado el paso. ¿El feudo Snyder? Ah. Solo entonces se dio cuenta el rey Darius. Elfos, orcos e incluso espadachines mágicos. No había muchos lugares en el mundo que pudieran reunir una combinación tan diversa. Además, un usuario de aura con espadas gemelas. ¿Quieres decir que el doble dragón ha salido personalmente al campo? Eso es muy probable. A juzgar por la rapidez con la que capturaron la fortaleza de Grenborg. ¿No dijeron que acaba de levantarse de su lecho de enfermo? No sé el motivo, pero parece que tenía fuerzas suficientes para llegar al frente. ¿Por qué está ese bastardo aquí, maldita sea? El rey Darius, que estaba a punto de preguntarse por qué Patrick estaba aquí, cerró la boca. ¿Por qué estaría aquí? Fue por los problemas que su inútil hijo había causado. El doble dragón del feudo Snyder se ha unido a los enanos y nos está atacando. En el claro resumen de la situación realizado por el duque Alejandro Krupa, el rey Dario realmente sintió cómo era que el cielo se volviera amarillo. Patrick, después de haber capturado Grenborg, la fortaleza de entrada a la capital del reino portuario, permaneció allí por el momento para reorganizar su formación. Ahora que estamos aquí, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar a la capital? Si viajas a caballo sin descanso, debería tardar 2 días. Así que está a tiro de piedra. Entonces ya debería ser hora de comer algo. Patrick llamó a Riemann y le dijo: Oye, ¿aún no hay noticias? Ninguno. Se dice que el asedio del reino del puerto sigue vigente. No están mordiendo el anzuelo. Patrick miró hacia el techo y suspiró. La fortaleza de entrada a la capital ha caído. Naturalmente, este fue un acontecimiento sorprendente para el reino del puerto. Era como si una espada estuviera en su propia garganta. Por lo tanto, el reino del puerto debería levantar el asedio, movilizar todas sus fuerzas y actuar para proteger la capital. Y eso era lo que Patrick quería. Pero están manteniendo el asedio, ¿eh? Esto es un problema. Esto cambia el plan. Originalmente, si actuaba como cebo aquí para atraerlos, el reino del puerto levantaría el asedio y atacaría para retomar la fortaleza. Luego, los enanos de las montañas de hierro saldrían todos a la vez y atacarían la retaguardia del enemigo, y planeaban aniquilar al ejército del reino del puerto con un ataque de pinza tanto desde el frente como desde atrás. Pero ahora que el enemigo se había desviado de las expectativas de Patrick, tuvo que repensar su próximo movimiento. TSK, parece que hay alguien que usa la cabeza. Ante esto, Adi, la cabeza de los enanos, asintió y dijo: Es probable que sea el duque Krupa. ¿Quién es ese? El primer ministro del reino del puerto y la mano derecha del rey. Se puede decir que él es el verdadero poder en el reino del puerto. Por lo que tengo entendido, no parece un espadachín. Supongo que es bueno con la cabeza. Así es. He oído que el asedio a nosotros los enanos también fue idea suya. Un estratega. Patrick a veces tuvo este pensamiento en su vida pasada. Si tuviera que convertir a uno de sus amigos cercanos en enemigo, ¿con quién sería más difícil tratar? La respuesta a esa pregunta siempre fue la misma. El erudito dragón feo, Faigal Yeon. Honestamente, la idea de que este tipo se convirtiera en enemigo le daba escalofríos. En primer lugar,
nunca libraría una batalla directa. Y era obvio que usaría su malvada astucia para hacer solo las cosas que su oponente odiaba. Cuando Jake Alhaen era un aliado, siguiendo sus instrucciones de jugar con el oponente, se podía ver al oponente morir de rabia, sangrando por sus 7 orificios. Cada vez, pensaba. Fue un gran alivio que este bastardo naciera en el clan Jake y no en alguna secta poco ortodoxa. Es el tipo que encuentro más problemático, pensó Patricio. No conocía el nivel del duque Krupa como estratega, pero pensaba que debía ser lo suficientemente cauteloso. Pero justo en ese momento. Patrick. Un mago se acercó a Patrick y habló. ¿Qué es? Ha llegado una solicitud de comunicación desde Harbor Kingdom. Oh, ¿en serio? ¿Sí o lo conecto? Patrick pensó por un momento y luego asintió. Escuchemos lo que tienen que decir. Y cuando el mago conectaba la esfera de comunicación, la voz de la otra parte se podía escuchar desde el otro lado. Soy Darius Michael Harbour. La persona del otro lado del ámbito de la comunicación, indique su nombre e identidad. El que inició la comunicación fue el rey del reino del puerto. Patrick asintió con la cabeza por un momento y luego dijo. Soy Patrick Schneider del reino de Atronia. Es un honor conocerte, aunque sea solo por voz. Sí. ¿Eres tú quién? El rey Darius hizo una pausa por un momento y luego habló con una voz mezclada con un suspiro. ¿Estás ahí solo ahora mismo? Por supuesto que no. Conmigo está Nadi, el jefe del clan enano, y representantes de las fuerzas aliadas que han prestado su fuerza para ayudarme. Me gustaría hablar contigo a solas. Me niego. Patrick lo interrumpió rotundamente. Aquí tuvo que evitar hablar solo con el rey. Independientemente del contenido de la conversación, podría crear el malentendido de que se había llegado a un acuerdo secreto. No tengo nada de que avergonzarme ni nada que ocultar. Si tienes algo que decir, dilo con orgullo. Desde el otro lado de la esfera de la comunicación, se podía escuchar una voz con un sutil toque de ira en respuesta a las palabras de Patrick. ¿No hay nada de que avergonzarse? Conduces audazmente tropas a nuestro país e intervienes en una guerra y no tienes nada de que avergonzarte. Sí. Yo no. Tú. ¿Y yo qué? Sigue hablando. Hola, ¿estás ahí? La conexión no está rota, ¿verdad? La comunicación se mantuvo estable. La paciencia del rey Darius, sin embargo, estaba a punto de romperse. Desde el otro lado de la esfera de la comunicación, se podía escuchar una pequeña voz que decía algo como, debes aguantar, y después de un rato otra vez. Mis disculpas. La comunicación fue inestable por un momento. Se podía escuchar la voz ligeramente más tranquila del rey Darius. Continuó hablando con voz solemne. Puedo adivinar por qué te uniste a esta guerra. Y no he logrado educar adecuadamente a mi hijo. Emitiré una disculpa formal. Si lo deseas también te daré una compensación. En cambio, retírate de esta guerra. Mientras Patricio parecía estar contemplando, el rey Darius intervino rápidamente. Sinceramente, ¿qué ganas al ponerte del lado de los enanos? ¿Hubo algún tipo de trato? No. Somos aliados que hemos unido nuestras manos por necesidad mutua. La alianza entre Patrick y los enanos fue meramente temporal para darle al enemigo común, el reino del puerto, un fu grande y hermoso. Después de eso, simplemente seguirían caminos separados. Dijo el rey Darius. Pagaré 100.000 de oro en daños. También emitiré una disculpa formal al conde Schneider y a la víctima, la condesa. Y dejaré la disposición de mi hijo en tus manos. Esto fue un poco sorprendente. Patrick pensó por un momento y luego dijo. Hasta donde yo sé, ese maldito hijo de puta es el único heredero del reino del puerto. ¿Me equivoco? Como dijiste, ese bastardo es un maldito hijo de puta. Vaya, este anciano tiene mal carácter. El rey Darius continuó hablando con una voz genuinamente enojada. No puedo confiar el futuro del país a semejante bastardo. Es mejor así.
¿Eso no es eso demasiado drástico? Díselo a ese bastardo. Incluso si regresa, nunca ascenderá al trono. En ese momento, el valor del príncipe Dawson como rehén prácticamente desapareció. El rey Darius había tomado una decisión firme y abandonó a su propio hijo. Asarlo o hervirlo, haz lo que quieras. ¿Qué valor tiene un rehén así? Para Patrick, había perdido una carta útil en las negociaciones. Y haré una propuesta adicional aquí. El rey Darius siguió adelante. ¿Qué es? Capturar y entregar a los líderes del clan enano que están allí. Los enanos se estremecieron por un momento. Y el rey Darius continuó rápidamente. Si lo haces, pagaré 900.000 de oro adicionales en compensación. Decía que daría un total de 1.000.000 de oro en compensación. Era una suma tan grande que incluso el gran Patrick Schneider fue silenciado por un momento. Después de un tiempo, cuando se calmó, dijo Patrick. El reino del puerto. Parece tener mucho dinero. Por supuesto. Esa es la verdad. Incluso se podía sentir un sentimiento de orgullo en la voz del rey Darius. Así de seguro estaba de su riqueza. La riqueza que habían acumulado monopolizando el comercio con los enanos durante cientos de años era verdaderamente inmensa. Fue abrumador incluso entre los tres reinos centrales, y no se quedaría muy atrás ni siquiera en comparación con el imperio o la santa teocracia. Puramente en términos de poder financiero, serían los mejores del continente, junto con la Torre del Mago. Así que el 1.000.000 de oro propuesto por el rey Darius aquí no era de ninguna manera una promesa vacía. El reino del puerto era capaz de pagar esta cantidad en una suma global, no en cuotas. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Patrick miró a Adi y a los enanos. No dijeron nada, pero sus rostros estaban tensos. Si Patricio los abandonara aquí, el único destino que les esperaba era la ruina. Hacia el grupo rígidamente congelado, Patrick sonrió. Y luego habló en el ámbito de la comunicación. Es una oferta muy, muy tentadora. Pero me niego. ¿Qué dijiste? El rey Darius se sobresaltó. Y Patrick se encogió de hombros y dijo. Me tienta el 1.000.000 de oro. Pero ya le hice una promesa a los enanos, ¿ves? Bueno, no se puede evitar. ¿Es esa promesa más valiosa que los beneficios tangibles que he propuesto? Beneficio, valor. Patrick sonrió amargamente. Cheona, la integridad es verdaderamente sublime cuando se mantiene hasta el final sin considerar las ganancias y las pérdidas. No compare la comprensión y las ganancias y pérdidas con ella. Qué cosa tan frustrante de decir. Sí. Lo sé. Lo sé. Es una condición innovadora que incluso un niño pueda entender cuál es el beneficio. Pero mientras las enseñanzas del maestro estén claras en la mente de Patrick, la respuesta que debe dar ya está establecida. Mientras la otra parte no traicione primero su confianza, yo también defenderé mi integridad hasta el final. Así es como vivo. Capítulo 247. ¿Eres un villano? ¿O un héroe? 2. Un claro rechazo. Desde más allá de la esfera de la comunicación, se podía escuchar el sonido de los dientes rechinando junto con la voz del rey Darius. ¿Aunque eso signifique pagar el precio de convertir a una nación entera en tu enemigo? Sí. ¿Por qué no crees que puedo? Por supuesto que no. Por un momento, el rey Darius se mordió el labio con fuerza. Solo entonces lo recordó. Que Patrick Schneider ya era un hombre con experiencia luchando contra una nación. La más famosa de las hazañas pasadas de Patrick. Esa fue la batalla con el reino Caesar. Incluso como caballero de 7 estrellas, había luchado solo contra una nación. Esto era algo que iba mucho más allá del sentido común. ¿Por qué Patrick tomó esa decisión? ¿Por qué ocurrió tal batalla? El motivo fue revelado algún tiempo después. No mucho después de que Patrick se desplomara. El reino Caesar hizo un truco sucio. Al escuchar la noticia del colapso de Patrick, sutilmente mencionaron la batalla pasada y exigieron una compensación y una disculpa. El doble dragón atacó unilateralmente las instalaciones militares de nuestro país y mató a numerosos caballeros.
Exigimos una disculpa y una compensación por la batalla que ocurrió como resultado. Ese era el contenido. Estos hijos de puta. Ante eso, Mateo se enfureció tremendamente. Matthew, que en general era de carácter moderado, esta vez lo perdió por completo, como dicen. E inmediatamente tomó medidas. Él reveló la verdad al mundo. En ese momento, Patricio, que estaba en su viaje de entrenamiento de caballero, se enojó mucho al ver a la gente de Andemión sufriendo bajo la tiranía. Y en el campo de duelo, reprendió severamente al conde Calvin Spike, la persona a cargo de Andemión. Pero el conde Spike, incapaz de soportar la humillación de la derrota, cobardemente lanzó un ataque sorpresa por detrás incluso después de perder el duelo. Enfurecido por el ataque sorpresa que casi involucró a los ciudadanos inocentes de Andemión, Patrick le arrancó la cabeza al conde Spike. Después de eso, el reino Caesar, enojado por la muerte del conde Calvin Spike, envió 4 caballeros de 7 estrellas y 10.000 soldados de élite contra Patricio. Así, estalló una batalla y Patrick, sin ayuda de nadie, afrontó esa batalla y obtuvo una victoria digna. Esta es la verdad de ese día. Mateo difundió este hecho por todo el continente. Utilizando la red de información del gremio de comerciantes de El Vador, difundir rumores no fue difícil. No había necesidad de manipular la información. Bastó con revelar simplemente la verdad que Mateo había visto con sus propios ojos, con detalle y sin adornos. El reino Caesar negó completamente este hecho. Pero Mateo lo refutó consiguiendo el testimonio de la princesa Isabel, que había presenciado la escena, y numerosos testimonios de los residentes de Andemión que habían visto el duelo en ese momento. Al final, el reino Caesar ya no pudo refutar la verdad y tuvo que dar marcha atrás. Y como resultado. Oye, ¿escuchaste el rumor? ¿Te refieres a la batalla del doble dragón? ¿Qué? Realmente me quedé sin palabras. Luchar solo contra un ejército de 10.000 hombres. Y contra un ejército que incluía 4 caballeros de 7 estrellas. E incluso ganó. Además, pensar que todo fue por el bien del débil sufrimiento bajo la tiranía. ¿Por qué no tenemos un caballero así en nuestro país? Lo sé, claro. Maldita sea. De todos modos, es una persona increíble. Un verdadero caballero. La fama de Patrick se disparó enormemente. Un caballero que valientemente defendió a los débiles oprimidos. Un caballero que no doblegaría su justicia y lucharía hasta el final, incluso si el oponente fuera una nación. Además de eso, un caballero justo que finalmente triunfó sobre el mal. Esta fue una historia de héroes. Muchos bardos escribieron poemas y cantaron canciones sobre Patrick. Debido a ese incidente, Patricio fue considerado un símbolo de caballería. Ahora hablaba el héroe cuya fama era reconocida en todo el continente. Soy el tipo de persona con un corazón justo que no mira atrás y ve las cosas hasta el final una vez que me enojo, ¿lo ves? ¿Eso era la justicia? No lo creo. Así que por favor deja de decir tonterías. La boca del rey Dario se abrió. Nunca imaginó que habría un humano que usaría la palabra, mierda, en su cara. Fue un gran shock, pero de todos modos, Patrick continuó con lo que tenía que decir. Si realmente quieres detener la guerra, entonces levanta el asedio al clan enano y reconoce su libre migración. Cuando Patrick terminó de hablar, Adi y los otros líderes del clan enano mostraron expresiones profundamente conmovidas. Aunque habían formado una alianza, la habían considerado como un acuerdo temporal hecho por necesidad. Pero el doble dragón les había demostrado una lealtad inquebrantable, firme como el acero. Correcto. Hay gente así. Ciertamente los hubo. Hubo un tiempo en que la realeza del reino del puerto mostraba tanta lealtad. El doble dragón. El rey Darius Mackle del reino del puerto se puso la mano en la frente, suspiró y murmuró en voz baja. ¿Qué clase de bastardo es este? No hubo forma de comunicarse con él. Incluso después de proponer condiciones que la otra parte no pudo evitar aceptar, se negó e insistió en continuar la guerra hasta el final. Fue irracional. ¿Qué podrían ganar si se pusieran del lado de los enanos para actuar así? Y el rey Dario habló con el hombre que tenía delante. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Duque Krupa. Ante la pregunta del rey, el duque Krupa permaneció en silencio con los ojos pesados antes de hablar. Su Majestad, ¿me confiaría esta reunión? ¿Entrarás tú mismo? Sí. Creo que debo hacerlo. El rey asintió de buena gana. De hecho, aunque había sido él quien habló en la reciente conversación, en su mayor parte se había limitado a transmitir las palabras del duque Krupa. Y sobre todo, no quiero tratar con este lunático. Ese era su sentimiento más fuerte. Habló el duque Krupa, que se hizo cargo del ámbito de la comunicación. Oh dragón doble. Soy el duque Alejandro Krupa del Reino del Puerto. Jeje. ¿Eres tú, viejo? Es un honor hablar con el gran héroe cuyo nombre resuena en todo el continente. Ejem. A pesar de la muestra de arrogancia de Patrick en el ámbito de la comunicación, el duque Krupa permaneció inquebrantable. Habló con voz tranquila. Me gustaría hacerte 3 preguntas ahora. Son importantes, por eso te pido que les respondas con sinceridad. Por supuesto. Sinceridad y confianza. Estas son las mismas palabras que simbolizan a este Patrick Schneider. ¿No destrucción y caos? Primero haré la primera pregunta. No está mal. Al ver que este hombre no se dejó influenciar en absoluto por la provocación de Patrick, era una figura considerable. El duque Krupa habló con calma. Ahora claramente estás participando en una guerra con otro país y participando en combate. Así es. Si nuestro país pregunta al reino de Atronia sobre esto, ¿puede usted asumir la responsabilidad? Por supuesto. La respuesta llegó sin dudarlo. La frente del duque Krupa se movió ligeramente. Y Patrick continuó explicándolo. A nuestro feudo Schneider se le ha concedido el privilegio especial de poder entablar negociaciones diplomáticas independientes con potencias extranjeras. Aunque sea guerra. La guerra es una zona un poco gris, pero, en primer lugar, no somos el partido principal en esta guerra, ¿verdad? Simplemente hemos participado en esta guerra como mercenarios a petición del clan enano. Incluso hemos redactado un contrato formal. Ya veo. Sí. Seguramente el reino del puerto, que se enorgullece de ser descendiente del rey mercenario, no tendría ningún problema con esto, ¿verdad? Eres más minucioso en tus preparativos de lo que pensaba. Ejem. Haré la segunda pregunta. Este anciano realmente no vacila. A Patrick no le gustó la voz tranquila del duque Krupa, pero actuó con calma. El punto común entre la negociación y el juego es que uno debe mantener la compostura. Si continúas la guerra con nosotros, ¿hasta dónde piensas llegar? ¿De verdad planeas avanzar hacia la capital y librar una guerra total con nosotros? No es que no podamos, ¿verdad? Entonces pretendes capturar la capital de una nación con apenas 1.000 soldados. Dije que no es que no podamos. Es posible. Puedo hacerlo. A la voz de Patrick, lleno de firme confianza, el duque Krupa cayó tranquilamente en sus pensamientos. Lógicamente esto debería ser un engaño. Pero el problema era. No suena como un farol. El oponente era el dragón doble. Un hombre que realmente había dejado un historial que iba más allá del sentido común. Mientras un hombre así dijera que podía hacerlo, no se debería pensar vagamente en ello como un engaño. La tercera pregunta. Adelante. ¿Eres un villano o un héroe? Las respuestas de Patrick, que hasta entonces no habían tenido obstáculos, se detuvieron por primera vez. El duque Krupa no apresuró a Patrick, sino que esperó tranquilamente su respuesta. Después de un largo silencio, Patrick abrió la boca y dijo: ¿Eso es importante? Extremadamente importante. ¿Por qué no puedes responder? Ante la falta de respuesta, una clara sonrisa apareció en la comisura de la boca del duque Krupa. Entonces esa es respuesta suficiente. Te veré en el campo de batalla. Y sin esperar respuesta, el duque Krupa cortó la comunicación. Hacia el duque Krupa habló el rey Darius. Alejandro. Majestad, a partir de este momento, por favor confíeme toda la autoridad de esta guerra. Si lo haces, seguramente te ofreceré la victoria. Después de hacer una pregunta extraña y sin fundamento, ahora pide plena autoridad sobre la guerra.
Si una persona común y corriente hubiera hecho tal propuesta, la habría arrojado al calabozo sin pensarlo 2 veces. Pero, cuando este tipo sale así, debe haber una buena razón para ello. El rey Darius lo sabía. Cuando el duque Krupa saliera así, sin duda produciría resultados. Muy bien. Inmediatamente te delegaré toda la autoridad. Gracias. Y el duque Krupa movilizó rápidamente mensajeros para trasladar las fuerzas de reserva estacionadas en la capital. TSK, cortándome el paso unilateralmente, ¡qué idiota! Patrick se quejó. Aquellos que observaban a Patrick a su alrededor tenían expresiones extrañas. Fue porque no entendieron en absoluto el hilo de la conversación entre Patrick y Duke Krupa. Al final, Oliver no pudo contener la curiosidad y preguntó: «Joven maestro, ¿por qué no respondiste la última pregunta? ¿Eres un villano? ¿O un héroe?». En el momento en que recibió esta pregunta, la expresión de Patrick se había endurecido seriamente. Al final ni siquiera pudo dar una respuesta adecuada. Oliver no podía entender eso. ¿No podrías haber respondido directamente? Patrick se rascó la cabeza, suspiró y dijo: «No es tan sencillo». «¿Qué no lo es? ¿Qué?». «La próxima vez que conozcas al duque Krupa, infla tu pecho y díselo con orgullo. Soy el gran demonio del infierno, Patrick Schnall». «Cagol. Pong». Sabía que lo golpearían. Patrick, que había echado a Oliver, dijo con expresión hosca: «Actuando mal. Actuando mal». Patrick simplemente se quejó, pero los demás también tenían curiosidad de saber por qué no podía responder la última pregunta. ¿No hubiera estado bien simplemente decir que es un héroe? ¿Por qué dudaría un tipo que vive de su propia importancia? No lo entiendo. Bueno, dejando de lado su personalidad y carácter. Los logros y pasos que Patrick había dejado en su vida no faltaban para ser llamado héroe. Luchó contra el reino Caesar por los débiles que sufrían, derrotó a la tribu demoníaca que amenazaba a los elfos, fue pionero en el Gran Bosque del Este y produjo inmensas cantidades de alimentos de la cuenca del río Moaña. Si no fuera por los alimentos procedentes de la tierra en la que Patrick fue pionero, podría haber habido millones, o quizás más de 10 millones, de muertes por hambre en todo el continente. Entonces, ¿no habría estado bien simplemente decir que era un héroe? Él tuvo los logros. Pero Patrick, con expresión endurecida, no dijo que era un héroe. Tampoco negó ser un villano. Patrick, vacilante e incapaz de responder descuidadamente, y el duque Krupa, que había inducido tal pregunta. Los demás que observaron desde un paso atrás no pudieron comprender la intención subyacente de este intercambio. Ni siquiera Matthew, que había observado a Patrick durante mucho tiempo, pudo hacerlo. ¿Era esta una pregunta tan seria, hasta el punto de que tuviste que dudar? Mateo simplemente no podía entender. Y después de pensarlo por un momento, Patrick dijo: «No creo que esto funcione». «¿Qué no lo hará? ¿Cuántos días dijiste que eran desde aquí hasta la Tenop?» «Si marchamos normalmente, es un viaje de una semana. Nos vamos inmediatamente. Y llegaremos en 3 días». «¿Qué? ¡Ey! No aceptaré ninguna objeción. Antes de que ese viejo insidioso pueda hacer algún truco, lo aplastaremos con una batalla rápida y decisiva». Al escuchar las palabras de Patrick, quienes lo rodeaban intentaron apresuradamente detenerlo. «No. Es imposible. No debes, joven maestro. ¿Cómo podemos llegar en 3 días cuando tarda una semana? Es lógicamente imposible. Lo entiendo ahora. Big Brother es más tonto que un orco». Ante la feroz oposición de sus aliados, Patrick sonrió cálidamente y dijo: «Todos, les daré una opción. ¿Harás lo que te dicen?». «Oh», dijo Patrick con una cara aterradora. «¿Quieres morir?». Por lo general, esta no es una elección. Samson y los demás miraron al cielo con expresiones tristes y derramaron lágrimas. Y poco tiempo después: «3 días, 3 días. El joven maestro dijo que nos matará a todos si no llegamos a tiempo. Un gran guerrero realmente podría hacerlo». Hubo. La fuerza de Patricio, que había ocupado Grenburg,
inició una frenética carrera hacia el norte a gran velocidad. El destino era la Tenop. Contacto, 2. Capítulo 248. Simplemente acéptalo, 1. Como era de esperar, 3 días era imposible. Pero después de correr y correr como locos, el ejército liderado por Patrick pudo llegar a su destino en 5 días. La Tenop. La capital del reino del puerto. Los muros exteriores de la Tenop eran incomparablemente altos y gruesos en comparación con los muros ordinarios de un castillo. Cuando el primer rey del reino del puerto decidió construir la capital en este sitio, fueron los enanos quienes diseñaron y supervisaron personalmente la construcción de los muros exteriores. La durabilidad de las paredes era tan grande que podía soportar el aliento de un dragón al menos una vez, y encima de las paredes había varias armas defensivas fabricadas personalmente por los enanos. Era verdaderamente un muro de hierro de defensa. Pero no importa qué tan altos sean los muros. La fortaleza de Grenburg, previamente capturada, también estaba armada con robustos muros. Pero el método de captura era sencillo. Voló al cielo con los elfos que usaban espíritus del viento y los espadachines mágicos que podían volar. Luego solo tuvo que pedirles que lo dejaran dentro de la fortaleza. Y desde el momento en que Patrick entró en la fortaleza, fue un espectáculo unipersonal. Corrió hacia la puerta del castillo, hizo volar a los enemigos que bloqueaban su camino y abrió la puerta. No importaba lo alta y robusta que fuera la puerta del castillo, siempre que hubiera un medio para volar, no era difícil conquistarla. No sé qué tipo de trucos sucios hará ese viejo espeluznante, pero si lo aplasto antes de que pueda, estará bien. Los estrategas son una tribu que básicamente predice las acciones del oponente y prepara trampas en consecuencia. En ese caso, si los derribas rápidamente sin darles tiempo para prepararse, ¿no serían evitables la mayoría de las estrategias? Por eso Patricio había instado a sus aliados a conquistar de alguna manera la capital. Y cuando finalmente llegó frente a la Tenop, Patrick lo vio. ¿Qué es esto? ¿Es una trampa? Los muros exteriores de la Tenop, con la puerta del castillo completamente abierta. Sus compañeros quedaron desconcertados por esta situación sin precedentes. Y Patrick frunció el ceño y dijo: ¿Es una estrategia de fuerte vacío? Una estratagema en la que uno vacía el castillo para hacer que el enemigo se vuelva complaciente, y cuando el enemigo entra, es atacado en un movimiento de pinza y derrotado. HMPH, leí un poco de Romance de los Tres Reinos en su día. ¿Qué es eso? Existe. Es una novela trágica donde los grandes héroes que intentan cambiar el mundo, Don Suo, Cao Cao, Lu Bu, Duanzu y otros, no logran sus objetivos debido a los malvados planes de tres hermanos. ¿Fue Romance de los Tres Reinos ese tipo de libro? Parece que la interpretación de un demonio difiere de la gente común. De todos modos, si esa es una estrategia de fuerte vacío, entonces debe haber una trampa esperando adentro. ¿Qué harás? Si conoces la intención del enemigo, romperla es fácil. Y Patrick apretó el puño y dijo: Ahora, entremos directamente y rompámoslos en pedazos. Dijiste que hay una trampa. Está bien si sabemos que está ahí. Eso también lo destrozaremos. Al final, significó que sus acciones no cambiarían. Sanson dejó escapar un profundo suspiro. En cualquier caso, incluso si hubiera una trampa, con la puerta abierta, no podrían simplemente ignorarla. Estamos cargando hacia el campamento enemigo. Todas las unidades forman una línea de 2 columnas. Sí. La Orden Caballerosa del Doble Dragón, habiendo recibido las instrucciones de Sanson, se alineó en 2 largas columnas. Patrick miró la escena y sonrió con satisfacción. Bien, ¿nos vamos entonces? Sí. No te quedes atrás del joven maestro. Vamos. La Orden Caballerosa del Doble Dragón tomó la delantera y cargó hacia la puerta del castillo con Patrick. Y en el momento en que la vanguardia del grupo atravesó la puerta y entró. ¿Qué es esto? Todos llevaban una expresión aturdida. Lo que les esperaba no era una trampa. Eran solo civiles de tez demacrada. Aunque el enemigo había pasado por la puerta de la capital y había entrado de frente, ni un solo soldado resistió. Solo había civiles que parecían estar en mal estado nutricional.
Incluso el rostro del gran patricio se endureció ante esta visión. Y un anciano de entre los ciudadanos dio un paso adelante con cautela y dijo: «Disculpe, ¿es usted, joven señor, Patrick Schneider del reino de Atronia?» «Bueno, lo soy. ¿Quién eres?» «Soy residente de esta capital. Por favor, sálvanos». La expresión de Patrick se volvió grave. El ejército dirigido por Patrick ocupó rápidamente la Tenop. No era precisamente una ocupación. No había soldados en la Tenop que tuvieran la intención de luchar contra Patrick. Incluso asaltaron el Palacio Real, pero este también estaba vacío. Quedaron algunos chambelanes, doncellas y funcionarios de bajo rango, pero no quedó ni un solo caballero o soldado. El oponente había abandonado la capital sin ninguna resistencia. Esto es algo bueno, ¿no? ¿Verdad? Después de todo, fue una entrada completamente incruenta. Al escuchar la conversación de los caballeros, la expresión de Patricio se volvió seria. El almacén. Busca en el almacén. Rápidamente. ¿Te refieres al almacén del tesoro? Ese no, el almacén de alimentos. Era raro que Patrick gritara con tanta urgencia. Los caballeros corrieron al almacén de alimentos del Palacio Real. Y poco tiempo después. Joven maestro. El almacén de alimentos está vacío. Maldita sea. El rostro de Patrick se contorsionó al recibir el informe. El rey del reino del puerto se había llevado toda la comida cuando se retiró con las fuerzas de la capital. Ni siquiera había tocado los otros almacenes del tesoro, simplemente había vaciado el almacén de alimentos lo más rápido posible y había huido. Y ese no fue el final. Patrick, estamos en un gran problema. Matthew vino corriendo a toda prisa y dijo: ¿Qué es? Los ciudadanos de la capital claman por comida. El rostro de Patrick se puso mortalmente pálido. Ante eso, Sanson, que escuchaba a su lado, gritó con voz enojada: «No, ni siquiera ha pasado un día desde que lo ocupamos. ¿Por qué nos exigen comida?» «Dicen que el reino del puerto se lo dijo». «¿Qué dijiste?» Matthew suspiró y explicó la situación. Inmediatamente después de que terminó la comunicación con Patrick, el duque Krupa ordenó apresuradamente todas las fuerzas defensivas de la capital. Vacíe completamente los almacenes de alimentos reales. Si no puedes moverlo, quémalo. Y como si eso no fuera suficiente, confiscar todos los alimentos a los ciudadanos de la capital. Cualquiera que se resista puede ser asesinado por traición. Su gracia. Será difícil manejar la reacción de la gente. Está bien. Cuando confisques la comida, entrega 2 pedidos. ¿Qué órdenes? 1. El dragón doble está invadiendo la capital. No queremos luchar contra él y destruir la capital, por eso nos retiramos. Los ciudadanos de la capital también podrán abrir las puertas y rendirse pacíficamente. Era una orden que se desviaba mucho del sentido común. Cuando la capital de una nación está en crisis, los funcionarios y el pueblo deben unirse para luchar contra el enemigo extranjero, pero el duque Krupa los instaba a rendirse. Y no podemos dejar comida para el enemigo, así que la tomaremos. Pero diles que no se preocupen. El feudo Schneider posee uno de los graneros más importantes del continente, y el doble dragón es un gran héroe cuya fama resuena en todo el continente. Por lo tanto, las comisuras de la boca del duque Krupa se levantaron. ¿No asumiría naturalmente la responsabilidad y cuidaría de la gente del territorio ocupado? Ah. Solo entonces el caballero comprendió la intención del duque Krupa. Realizaré la orden de inmediato. Y la Guardia Real del Reino del Puerto se movilizó para confiscar por la fuerza alimentos a los ciudadanos de la capital. Los ciudadanos protestaron con vehemencia, pero cuando se pronunciaron las palabras del duque Krupa, la protesta disminuyó un poco. Aceptaron el hecho de que si se rendían pacíficamente, el feudo Schneider asumiría la responsabilidad y cuidaría de ellos, en lugar de luchar para defender la capital y derramar sangre. Y así, el duque Krupa vació completamente la capital de sus alimentos, dejando atrás solo personas y riquezas, y luego se fue. Un hombre cruel. Patrick agarró la cabeza y suspiró. Esta no fue una estrategia de fuerte vacío,
sino una táctica de tierra arrasada. Pero, aún así, ¿vaciar por completo la capital de una nación como esta? Hay un límite a lo poco convencional que uno puede ser. Él realmente no esperaba esto. Y, joven maestro, los ciudadanos exigen urgentemente comida. Por inesperado que fuera, el efecto fue absoluto. Patrick agarró la cabeza y agonizó. ¿Tenemos algún excedente de alimentos? Hola. Joven maestro, eso es. No lo hacemos, ¿verdad? Tenemos un poco, pero si preguntas si es suficiente para sustentar la capital de una nación, ni siquiera está cerca. Esto me está volviendo loco. En primer lugar, Patrick había cruzado el mar y entró en Harbor Kingdom con solo un pequeño número de tropas. Esto significaba que no había traído mucha comida. Y la poca comida que tenía se la había dado a los enanos. Entonces, ¿de dónde se suponía que iba a conseguir la comida para alimentar a los ciudadanos de la capital, la Tenop? Joven maestro, ¿qué debemos hacer? Ante la pregunta de Sanson, Patrick reflexionó. De hecho, no es que no hubiera manera. De esa manera hubo una respuesta contundente y contundente. Independientemente de que los ciudadanos de la capital murieran de hambre o no, no podía crear alimentos de la nada. Y aunque fuera un territorio ocupado, no tenía obligación de alimentar a la gente que todavía era enemiga. Los ciudadanos podrían protestar o organizar un levantamiento armado, pero con las fuerzas de élite lideradas por Patrick, no sería difícil reprimirlos con la fuerza. Sí. Él podría responder de esa manera. Más bien, esa era la única solución. El problema era: ¿eres un villano o un héroe? Patrick recordó la pregunta del duque Krupa. Maldita sea, por eso odio tratar con esos tipos de estrategas. Si reprimiera a los civiles de la Tenop con la fuerza aquí, Patrick se convertiría en un villano. No, puede que no sea un villano, pero no sería un héroe. No importa. Él nunca había querido convertirse en un héroe. Pero... Cheona. Ja 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 ja. Realmente me estoy volviendo loco. No importa si el mundo entero señala con el dedo y lo llama villano. Pero... Maestro. Incluso si engañas al mundo entero, no puedes engañarte a ti mismo. Reprimir con la fuerza a civiles hambrientos aquí sería un acto que va directamente en contra de las enseñanzas de su maestro. Para Patrick, eso era imposible. Era imposible. En un bosque a cierta distancia de la Tenop, un caballero se acercó al duque Krupa, que había formado allí una formación, y habló. Su gracia, Krupa. El doble dragón se mueve como predijiste. Dame un informe detallado. Sí. Según se informa, está apaciguando a los ciudadanos de la capital distribuyendo una escasa cantidad de alimentos. Sí. Después de todo, hemos llegado a eso. Las comisuras de la boca del duque Krupa se levantaron. Actualmente, el 70% de la fuerza militar del Reino del Puerto se estaba utilizando para bloquear las montañas de hierro. Y el 30% restante estaba disperso aquí y allá, por lo que la fuerza militar de la capital era, en el mejor de los casos, solo alrededor del 10%. Con tal fuerza, ¿podrían realmente derrotar al doble dragón? Probablemente sería difícil. Incluso si fuera posible ganar una pelea, el riesgo era demasiado grande. Entonces el duque Krupa eligió una manera de ganar sin luchar. Ganar luchando es, en el mejor de los casos, una estrategia mediocre, pero ganar sin luchar es la mejor estrategia. No importa cuán fuerte sea el dragón doble, una persona no puede vivir solo de la fuerza. ¿Cómo se puede alimentar a gente hambrienta con esgrima? Desde el momento en que pasó a Patrick junto a los hambrientos ciudadanos de la capital, privados de toda su comida, la estratagema ya había comenzado. De hecho, Patrick debería haber tomado una decisión rápida aquí. Debería haber abandonado cruelmente a la gente hambrienta de la capital y haber perseguido al rey y al duque Krupa, que habían huido con el ejército. Pero... no podrías hacer eso. Porque eres un héroe. Un héroe que no puede hacer la vista gorda ante el pueblo. Una leve sonrisa apareció en los labios del duque Krupa. No sabía si las acciones de Patrick ahora se debían a su propio heroísmo o a un sentido del deber nacido de ser impulsado por la adoración pública.
Pero lo que era seguro era que Patrick Schneider era un hombre que no podía escapar de las ataduras de ser un héroe. Un joven que vive como un héroe. Visto desde la distancia, es verdaderamente admirable y excelente. Pero es una vida cansada que no impondría a mis propios hijos, y mucho menos a mí mismo. El duque Krupa sonrió. Los héroes eran suficientes para existir solo en las historias. Patrick, atado en la Tenop, enfrentó la peor crisis. Había distribuido toda la comida que tenía a los ciudadanos de la capital, pero no era suficiente. Naturalmente, el descontento de los ciudadanos alcanzó su punto máximo. Además, decisivamente. Toet Lumea. Mira a esos malvados invasores, miren esta realidad donde nuestras familias mueren de hambre por culpa de ellos. Alguien dio un paso adelante frente a la multitud y comenzó a dar un discurso sorpresa en voz alta. Esto nunca sucedió bajo el reinado de Su Majestad el Rey Darius. Pero cuando los invasores del reino de Atronia invadieron y conquistaron nuestra tierra, nuestros hijos comenzaron a morir de hambre. ¿De quién es la culpa de todo esto? La multitud asintió como si estuviera de acuerdo con el discurso del hombre. De hecho, fue el rey Darius quien confiscó y se llevó la comida, y Patricio aún no había hecho nada que pudiera llamarse gobierno. Pero... así es. Él tiene razón. Maldita sea, qué desastre es esto por culpa de esos bastardos de Atronia. Malditos hijos de puta. Lo importante para la multitud era la realidad actual. Y un blanco de odio sobre el cual derramar su insatisfacción. El que se adelantó para hablar apretó el puño y gritó. ¿Morirás como cerdos y perros? ¿O te levantarás valientemente y... Peik? Fue entonces. Se oyó un silbido desde lejos y llegaron corriendo caballeros con espadas gemelas. ¿Cuál es el significado de esto? Oliver corrió y detuvo al orador. Está usted arrestado por causar disturbios e incitar a la discordia. Cuando Oliver ordenó el arresto, los caballeros fueron y detuvieron al hombre que había dado el discurso sorpresa. Durante el proceso, el hombre luchó violentamente y gritó. Suéltense, invasores. Toet Lumea. Estos bastardos están intentando matar de hambre a nuestros hijos, estos bastardos están tratando de quitarnos todo, MMMPH. Ahogalo primero. Incluso antes de que Oliver diera la orden, los caballeros lo amordazaron. Pero eso fue de poca utilidad. Oliver miró a su alrededor y frunció el ceño. Maldita sea. Resentimiento, odio, miedo, exclusión. Era una mirada que nunca había recibido en el feudo de Snyder. Los habitantes de la Tenok ya consideraban al ejército del feudo de Snyder como invasores odiosos. No fuimos nosotros quienes tomamos la comida. Fue injusto, pero no se pudo evitar. Varias veces al día surgían personas como esta, dando discursos sorpresa e incitando a los ciudadanos de la capital. Al ver que el contenido era similar, probablemente fue por instrucciones del enemigo, pero anunciarlo no tendría ningún efecto. Oliver simplemente estaba molesto y frustrado por esta situación. Esto me está volviendo loco. Por favor, haz algo, joven maestro. Contacto 2. Capítulo 249. Simplemente acéptalo. 2. Patrick, que utilizaba el Palacio Real como oficina temporal, mostró un cansancio sin precedentes en su rostro. Patrick, hemos buscado por toda la capital usando bebidas espirituosas, pero realmente no queda comida. Ya veo. Hermano mayor. Se está difundiendo el rumor de que nuestros guerreros orcos se están comiendo a niños humanos. Lo siento. Patrick, los ciudadanos del Distrito Noroeste se rebelaron hoy. Nuestros espadachines mágicos intervinieron y los arrestaron a todos, pero... cualquier persona muerta o herida. Ninguno. No le haríamos eso a la población. Estoy hablando de los ciudadanos, no de ti. Algunos que resistieron ferozmente resultaron heridos, pero no hubo víctimas mortales. Esto me está volviendo loco. Patrick agarró la cabeza y cayó en pensamientos profundos. El mundo a menudo lo malinterpreta. Que el doble dragón, Patrick Schneider, es extremadamente competente y puede hacer cualquier cosa.
Era cierto que había dejado un legado tremendo, uno que era difícil de creer que hubiera sido logrado por un joven que acababa de cumplir 20 años. Desde ser el ganador más joven de Arcana hasta su viaje de entrenamiento como caballero y el pionero del Gran Bosque. Fueron verdaderos logros que pasarían a la historia. Sin embargo, la esencia de Patrick era simplemente la de un artista marcial con algunas habilidades más. No tenía grandes habilidades políticas ni experiencia en gobernar seriamente un país. Hay más de 1 millón de ciudadanos hambrientos en la capital, así que sálvenlos. No tenía forma de llevar a cabo tal misión. ¿Qué más puedo hacer? Ya había solicitado ayuda a su feudo y se puso en contacto con el gremio de comerciantes de El Vador para solicitar suministros de alimentos. Pero Patrick también lo sabía. Que era prácticamente imposible transportar una gran cantidad de alimentos a la capital de otro país en medio de una guerra. Fue un caso clásico de asedio por todos lados. Patrick sintió que podía entender los sentimientos de Xian Yu. ¿Así es como pierdo? La palabra derrota pasó por la mente de Patrick. Pero justo en ese momento. Joven maestro. Ha llegado un invitado. Sanson, que de repente había abierto la puerta, informó con urgencia. ¿Un invitado? ¿Un huésped en esta situación? No tenía idea de quién podría ser. Y era raro que el habitualmente tranquilo Sanson estuviera en semejante apuro. ¿Quién es y de dónde? Sí. Eso es, eso. Habla con calma. Dicen que son del reino Yusef. Su nombre es Marqués Noé Gregorio. Fue la visita de un invitado que Patrick no esperaba en absoluto. Cabello negro y ojos marrones. Un rostro algo atractivo, pero al observarlo más de cerca, fue difícil encontrar algo que pudiera considerarse un rasgo distintivo. Este hombre, cuyo rostro probablemente no recordarías después de una mirada pasajera, se llamaba Marqués Noé Gregorio. También era famoso en el continente por otro nombre. Entonces, ¿eres la serpiente del rey Hegemón? La serpiente del rey Hegemón. A medida que la fama de Sierion se extendió por todo el continente, sus colaboradores más cercanos también ganaron renombre. El caballero negro Matías Carvan, que abrumó a otros caballeros de 7 estrellas con su destreza marcial. Y el estratega del rey Hegemón, comúnmente conocido como la serpiente del rey Hegemón, Noé Gregorio, quien apoyó los avances del rey Hegemón con su intelecto. El mundo llamó a estos dos las 2 alas del rey Hegemón. Inclinó la cabeza cortésmente ante Patrick y dijo: Es un honor conocer al gran héroe, el doble dragón. Eres bastante educado con un mocoso que ni siquiera tiene un título todavía. Noé Gregorio no era el heredero legítimo de una familia noble, sino que nació bastardo. Pero se hizo un nombre como estratega del rey Hegemón, alcanzó grandes méritos y se abrió camino en el mundo, y ahora era marqués del reino de Yusef, una poderosa nación del norte. Le sonrió a Patrick y le dijo: No eres alguien a quien se pueda juzgar por títulos o cargos. Sobre todo, mi señor te ha reconocido como una persona de igual prestigio que él. Por lo tanto, no puedo atreverme a ser grosero contigo. ¿El rey Hegemón dijo que yo era su igual? Sí. Eso es correcto. Ese bastardo es más arrogante de lo que pensaba. Por primera vez, un destello de emoción apareció en el rostro del marqués Noé Gregory. Patrick no se lo perdió. No una serpiente, sino un perro. Está atado con correa. Dijo Noé Gregorio, con la compostura restaurada. He venido hoy a solicitar un intercambio. ¿Un intercambio? ¿Qué tipo de comercio? Primero, lo que ofreceré es lo que más desesperadamente necesitas en este momento. ¿Por qué? ¿Trajiste suficiente comida para alimentar a toda la ciudadanía de la capital? Sí. Lo hice. Por un momento, Patrick, que había sido indiferente, se animó. Y dijo al sereno Noé Gregorio: Dijiste que era un intercambio, así que debes querer algo a cambio. Por supuesto. Nómbralo. Concederé casi cualquier cosa. Él no estaba bromeando. Si pudiera conseguir suficiente comida ahora mismo, Patricio estaría dispuesto a renunciar a todo el tesoro que había obtenido mientras conquistaba el Palacio Real de la Tenok. ¿Conocía la desesperación de Patrick?
Si aceptas las 3 condiciones que te propongo, te daré la comida. 3 condiciones. Eso es correcto. Últimamente, las cosas que involucran 3 y algo más, se han convertido en la 79ª cosa que odio. He escuchado los rumores, pero realmente parece que no te gustan muchas cosas. Jo. De todos modos, dilo. Vamos a escucharlo. Ante las palabras de Patricio, Noé habló. Primero, a cambio de proporcionarme la comida, me gustaría recibir derechos de negociación prioritarios con el clan enano. ¿Derechos de negociación prioritarios con el clan enano? Sí. La causa de esta guerra fue originalmente el agotamiento de las vetas minerales de las montañas de hierro y la decisión de los enanos de emigrar. Y, en la zona norte de nuestro país existe una cadena montañosa no desarrollada. El terreno es accidentado y hay muchos monstruos, lo que dificulta el desarrollo, pero recientemente ha sido algo despejado. ¿Pretendes atraer a los enanos allí? Eso es correcto. Por supuesto, es solo una cuestión de persuasión, así que no te preocupes. Soy muy consciente de la terquedad de los enanos, por lo que forzarlos es imposible en primer lugar. Dices, simplemente tomar la yema del huevo, tan fácilmente. Patrick fue brusco. La mayor parte del territorio del reino del puerto era montañoso. Y la mayoría de esas montañas habían sido excavadas a fondo por los mejores mineros, los enanos. En otras palabras, si sacaras a los enanos de aquí, el valor de esta tierra se desplomaría. Pero... Vine. Aceptó. El que tenía prisa ahora mismo era Patrick. Dime el segundo. La segunda condición es que me aceptes como tu estratega. ¿Qué? Hasta que termine esta guerra, te prestaré mi sabiduría a tu lado. Y si es posible, me gustaría que aceptaras mis estrategias primero. ¿Estás loco? Patrick se dio cuenta por primera vez. Que podría haber alguien en este mundo más loco que él. Marqués Noé Gregorio. La serpiente del rey Hegemón y un estratega que había alcanzado grandes méritos en las guerras del norte. Aunque todavía era joven, la gente lo llamaba uno de los 5 mejores estrategas de todo el continente. ¿Un individuo tan destacado prestando su sabiduría? Bien. Sí. Es algo bueno. El único problema era. ¿Por qué? No importaba cuánto pensara Patrick en ello, no había razón para que este hombre le prestara su sabiduría. ¿Por la conexión entre el rey Hegemón y él mismo? No. ¿Qué clase de buena conexión fue esa? Estaba a punto de matarlo y luego me detuve. Para Patrick, Sirion era una persona que era una contradicción en sí misma. Teniendo en cuenta las malas acciones que había cometido en todo el continente aliado con los magos negros y la ambición que albergaba en su interior, merecía ser asesinado. De hecho, había intentado matarlo entonces. Pero... Forma de espada del emperador. La espada del bastardo había hablado. Decía que era un artista marcial que recorrió el camino del orgulloso rey. Un artista marcial puede acostarse con la boca, pero no puede acostarse con la espada. La convicción del rey Hegemón contenida en esa intención de espada era real. Y sobre todo, ¿qué significa servir a un verdadero rey? Nunca lo sabrás. El súbdito del rey Hegemón había dicho que él era el rey que necesitaban. Había gritado no solo con seriedad, sino desesperadamente. Así que no pudo atreverse a matarlo. Como artista marcial del mundo marcial, pensando en la justicia, era un bastardo que debería haber sido asesinado 100 veces. Pero no podía estar seguro de si era correcto juzgar el camino del rey según los estándares de un artista marcial. Así que lo había perdonado, pero aún así, era una persona que le hacía reflexionar una y otra vez con una sensación de inquietud. Para Patrick, Sirion Baisus Yusef era ese tipo de existencia. ¿Pero por qué el confidente más cercano de un hombre así sería su estratega? Si me pides una razón te puedo dar muchas, empezando por el hecho de que hay que ganar esta guerra para que recibamos nuestra justa compensación, por el bien de la justicia del continente y de los derechos de los enanos no humanos. Bueno. Puedo adjuntar cualquier motivo que quiera. Pero si tuviera que expresar mis verdaderos sentimientos, la razón más importante es que quiero verte al menos una vez. Yo. Sí.
Aquel a quien mi señor, el rey Hegemón, más desconfía, más teme y, al mismo tiempo, más reconoce y admira. Ejem. Por un momento, la emoción de ¿qué clase de bastardo es este?, apareció en el rostro de Noé. Sansón y los otros caballeros giraron desesperadamente la cabeza para negar la realidad que tenían ante sí, y Noé continuó con calma. De todos modos, estoy interesado en ti como persona. Lo siento, me gustan las mujeres. Esta vez, la expresión, debería irme a casa, apareció, pero antes de eso, Patrick intervino. Vine. Acepto también la segunda condición. De todos modos, necesitaba urgentemente una persona inteligente. Gracias. El último, el tercero. Dilo. La tercera condición la pondré después de que termine esta guerra. Eso es un problema. Nunca abusar de un cheque en blanco era el credo de Patrick. Ante esto, Noé sonrió y dijo: puedes rechazar la tercera condición. Sin embargo, al menos debes escuchar la propuesta en sí. ¿Solo escucharlo es suficiente? Sí. Eso es correcto. Patrick reflexionó. ¿Qué estaba tramando? Solo mirando las condiciones, eran demasiado favorables para este lado. Pero, precisamente por eso es sospechoso. No podía leer las intenciones del oponente, lo cual era problemático. De repente, extrañó mucho a su amigo de su vida pasada. Si ese feo bastardo hubiera estado aquí, no habría tenido que destrozarse el cerebro de esta manera. Ante el pensativo Patrick, habló Noah. Para ayudarte a decidir, ¿puedo ofrecerte un consejo? Bien. Adelante. Entonces hablaré como estratega. Habla. Simplemente acéptalo. Eres un estúpido bastardo. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? Al estupefacto Patrick, Noah le dijo sin dudarlo. Un cabrón que está jodido sin la comida que traje. ¿De dónde sacas eso de probar las aguas? Estás en posición de ser exigente sobre si el pan está rancio o no. Simplemente come lo que te dan. Eso es todo. Tengo la costumbre de que mi tono se vuelva un poco áspero y fuerte cuando doy consejos estratégicos. Es para transmitir mi opinión sin adornos, por eso pido vuestra comprensión. Él podía decir una cosa. Este bastardo tampoco era normal. Patrick sonrió cálidamente y dijo: acepto tu consejo. Gracias. Entonces le daré la primera orden al estratega. Por favor, habla. Empecemos con una paliza. ¿Perdón? Al ver a Patrick acercarse con el puño cerrado, el marqués Noah Gregory se dio cuenta. Que no era el único anormal en el mundo. Un pequeño claro en un bosque, a unas 2 horas de la Tenop. Dijo Noah Gregory, quien había guiado a Patrick hasta allí. Aquí está la comida prometida. Realmente existió. Por supuesto. Allí se apiló una gran pila de sacos de grano, realmente suficiente para solucionar la escasez de alimentos en la capital. ¿En esta gran hambruna había otro lugar además de nuestro feudo que tenía tanta comida almacenada? Digamos que tuvimos previsión. ¿Y cómo trajiste todo esto aquí en secreto? Hay maneras. Un método del que probablemente también tengas una idea. ¿Qué es? ¿Por casualidad estás de mal humor? Ante la pregunta de Patrick, Noah replicó nervioso. No lo soy. Si uno de sus ojos no estuviera magullado de color púrpura a su lado, habrían tenido sus palabras un poco más de credibilidad. Uno tenía la boca sin sujeción y el otro el puño sin sujeción. Por tanto, era natural que condujera a tal resultado. De todos modos, gracias. Con tanta comida no debería haber más problemas. Al ver la cantidad de alimentos que fácilmente podrían llenar 3 grandes almacenes de alimentos, Patrick dejó escapar un suspiro de alivio. Un idiota sin remedio. Noé murmuró en voz baja y suspiró por una razón diferente. Patrick giró la cabeza y dijo: ¿Qué, y ahora qué? ¿Puedo ofrecer algún consejo? Adelante, ¿quién te detiene? ¿No me golpearás si lo hago? Entonces estaba planeando golpearlo. Noé apretó los dientes y miró a Patrick, y Patrick apartó la mirada antes de decir:
¿No podemos comprometernos a golpear suavemente? Vine. No te golpearé. Adelante. Solo entonces Noé abrió la boca. Contacto 2. Capítulo 250. Simplemente acéptalo. 3. ¿Qué piensas hacer con esa comida? Por un momento, Patrick no entendió. ¿Qué quieres decir con qué haces? La comida es para comer. Y ahora mismo, la Tenop estaba lleno de gente hambrienta. En ese caso, debemos distribuirlo inmediatamente. ¿Tiene algún otro uso? Ante esto, Noé sonrió como si supiera que llegaría a esto y dijo. ¿Y luego? Después de distribuir la comida a los ciudadanos, ¿qué harás entonces? No pensaste en ello. Solo estabas tratando de apagar el fuego a tus pies. TSK, ¿el cerebro en tu cabeza es solo para decoración? Quiero golpearlo. Esa cara engreída y esa sonrisa están despertando al dragón de fuego negro dormido dentro de mi puño. Pero, soportalo. Debo soportarlo. Tengo la dignidad del gran maestro dragón radiante. ¿Cómo puedo romper mi propia palabra? TSK, si te hubiera dado la comida y me hubiera ido, te habrías arruinado en menos de un mes. ¡Qué bastardo tan tonto! Ahora que lo pienso, ¿alguien aquí sabe que soy el gran maestro dragón radiante? Olvídate del honor y las promesas. Si simplemente planto mi puño en esa cara detestable, se sentiría bastante refrescante. Mientras Patrick tenía esos pensamientos, Noah habló. Si distribuyes la comida que traje, quizás puedas apaciguar a los ciudadanos de la Tenop por ahora. Así es. Pero eso no conduce a la victoria en la guerra. Sigue hablando. Patrick, empezando a sentir que había valor en las palabras de Noah, preguntó de nuevo. Y Noé continuó. Incluso si distribuyes la comida, el límite llegará. Para ganar esta guerra, debes capturar al rey del reino portuario que vació la capital y huyó. Yo también lo sé. Lo sé, pero... Correcto. Mientras perdías el tiempo, engañado por una estratagema tonta, el rey del reino del puerto ya se había escondido perfectamente. Entonces, la primera prioridad es encontrar dónde está el rey del reino portuario. Este alimento debe utilizarse para ese fin. Espera, ¿se usa para ese propósito? ¿Qué significa eso? Primero, Noah le explicó tranquilamente su plan a Patrick. El rostro de Patrick estuvo rígido todo el tiempo que escuchó la explicación, pero no interrumpió. Este es mi plan. Parece que no te gusta. Patrick gritó en un estallido de ira. Por supuesto que no me gusta. Su estrategia no es diferente a empujar a los civiles a la guerra. Eso es correcto. Al ver la expresión de Noé, que parecía decir, y que, la intención asesina irradiaba desde el cuerpo de Patricio. Noé se estremeció por un momento, pero se mordió el labio con fuerza y dijo. Deja de actuar como un niño, maldito mocoso. Una guerra donde nadie muere y nadie resulta herido, ¿crees que tal cosa existe en la realidad? Si no estabas preparado para ver sangre, no deberías haber iniciado una guerra. No importa qué vergüenza y humillación tuviste que soportar, no deberías haber elegido la guerra. La mejor elección que puede hacer un monarca durante una guerra es ganar con poco derramamiento de sangre. Aquellos que dudan en sus decisiones, esperando algo más que eso, terminan provocando que fluya más sangre que nadie. No había nada que pudiera decir. Noé había visto a través de la esencia de Patricio como persona e identificado su debilidad. Igual que el duque Krupa. Lo afortunado fue que Noé ahora estaba en condiciones de prestarle fuerza a Patricio. El camino con menos sangre derramada. Sí. Eso sería correcto. Sería correcto. Después de pensarlo mucho, Patrick abrió la boca. Las bajas civiles deben minimizarse. Esa es la condición. En ese momento, una expresión momentánea de desprecio apareció en el rostro de Noé. Y Patrick recibió esa mirada con calma. Los dos hombres, mirándose directamente el uno al otro. El primero en romper el silencio fue Noah Gregory. Puso su mano sobre su pecho, inclinó la cabeza cortésmente y dijo. Haré lo que me ordenes.
Patrick le dio la autoridad operativa al marqués Noah Gregory. Los aliados quedaron momentáneamente conmocionados al escuchar esto, pero después de ver la enorme cantidad de comida que Noah Gregory había traído, pronto lo entendieron. En esta situación, la comida que Noé había traído era tan desesperadamente necesaria que no tuvieron más remedio que darle la bienvenida, fuera una piedra incrustada o no. El ejército del feudo de Snyder distribuyó inmediatamente la comida a los ciudadanos de la Tenop. Alinearse. Alinearse. Primero los niños y los ancianos. Hay suficiente, así que no presiones. La situación mejoró considerablemente después de apaciguar a los ciudadanos distribuyendo los alimentos. Los ciudadanos de la capital quedaron desconcertados incluso cuando recibieron la comida. ¿No había comida? Lo sé, claro. ¿Podría ser que lo estuvieran ocultando hasta ahora y simplemente lo estén distribuyendo? Eso podría ser todo. Ante los ciudadanos que mantenían tales conversaciones, un elfo que supervisaba la distribución de alimentos dio un paso adelante y habló. Esta comida proviene de las provisiones que tenía el ejército del rey Darius, actualmente estacionado fuera de la capital. ¿Qué dijiste? Como sabéis, el rey Darius confiscó por la fuerza alimentos de esta capital antes de marcharse, ¿no es así? Bueno, eso es. Hemos recuperado una parte. Entonces, esto era originalmente tuyo. Ante las palabras del guerrero elfo, los ciudadanos de la capital asintieron como si finalmente entendieran. A esos ciudadanos, dijo el guerrero elfo. Pero es un gran problema. Esta comida también se acabará pronto. ¿Qué dijiste? ¿Es eso realmente cierto? A los ciudadanos sorprendidos, dijo el guerrero elfo. Escuché que todo desaparecerá en 3 días como máximo. Ah. ¿Es eso así? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿qué debemos hacer? La forma más cruel de desesperar a una persona es darle esperanza y luego quitársela de nuevo. Para los ciudadanos de la Tenop, que habían sufrido una grave hambruna, las palabras de que los alimentos se acabarían ahora eran como el fin del mundo. A ellos les dijo el guerrero elfo. También estamos operando nuestra red de reconocimiento al máximo para encontrar al rey Darius. Si lo encontramos, podremos encontrar la comida que te quitaron. Ah. Ya veo. Ejem. Los ciudadanos tenían expresiones reticentes. Pase lo que pase, el rey Darius será su rey. Para los ciudadanos de la capital, que vivían en un entorno más próspero que otras regiones, las palabras que tuvieron para capturar al rey Darius no sonaron del todo agradables. Pero nos enfrentamos a dificultades por falta de mano de obra, pero haremos lo mejor que podamos. También hemos puesto una recompensa de 10.000 de oro, así que quizá llegue una propina. ¿10.000 de oro? ¿Es eso realmente cierto? Un consejo, ¿te refieres entonces a que si encontramos dónde está y te lo decimos, obtendremos 10.000 de oro? Los ciudadanos reaccionaron con sorpresa. Ante esto, el guerrero elfo asintió de buena gana y dijo. Por supuesto. Considerando los tesoros dejados en el Palacio Real, 10.000 de oro no es nada. Ya veo. Ejem. Los ciudadanos que habían escuchado todas las palabras del guerrero elfo se aclararon la garganta y se marcharon. Y su ritmo de caminata se aceleró gradualmente y pronto comenzaron a correr. 10.000 de oro. Es suficiente dinero para cambiar mi vida, no, incluso la de mis descendientes, punto. Definitivamente lo encontraré. Lo encontraré pase lo que pase. Los humanos, cuando se estimula su codicia, muestran una tenacidad sorprendente. Ese día, el rumor de que Patricio había ofrecido una recompensa de 10.000 de oro por la búsqueda del rey Darius se extendió rápidamente. Y ese mismo día, el 10% de la población de la capital pasó las murallas de la ciudad y salió, y al día siguiente, el 30%, y finalmente, casi la mitad de la gente salió de las murallas de la ciudad y comenzó a buscar al rey Darius. Tácticas de ondas humanas. Es una estrategia sencilla y rudimentaria, pero eficaz en diversas situaciones. Desde el combate real hasta el sabotaje, la construcción de instalaciones e incluso la búsqueda.
La eficacia de la mayoría de las operaciones militares aumenta con el número de jefes. Si reúnes a unas 10.000 personas y les haces cavar, incluso es posible nivelar una montaña. Ese es el poder de los números. Solo puedes darte cuenta verdaderamente de su poder cuando estás en el lado receptor. Su gracia, Krupa. Aquellos que han descubierto nuestra formación están huyendo. Capturarlos y matarlos, no los dejes escapar. Sí. El duque Krupa, habiendo dado la orden al caballero, le mordió el labio con fuerza. Doble dragón. Entonces, ¿así es como vas a jugar? Nunca imaginó que incitaría a los ciudadanos de la capital a iniciar una búsqueda a gran escala. La eficacia de la red de búsqueda, movilizada con al menos cientos de miles de personas, fue tremenda. Aunque había reducido las fuerzas de escolta al mínimo y había formado una formación en un escondite secreto, cada 2 días aparecían personas que descubrían este lugar. El duque Krupa los capturó y les preguntó sobre la situación en la capital, y no pudo ocultar su asombro. ¿Pensar que usaría tal táctica, juzgué mal al hombre? No sabía de dónde venía la comida, pero su habilidad para manipular sutilmente a los ciudadanos con esa comida era extraordinaria. Haciendo la fuente de los alimentos del ejército del rey Darius. Colocando una recompensa de 10.000 de oro. Usando a los elfos como rostro de esta manipulación de la información. Se había esforzado incluso en los detalles más pequeños para confundir a la gente. Las mismas palabras tienen mayor credibilidad viniendo de un elfo que de un humano. No es que los elfos no mientan. Pero la superstición infundada de que los elfos no mienten estaba muy extendida entre la gente común, y también era cierto que mentían menos que los humanos. Cuando lanzó una guerra de información con esos elfos en primer plano, se produjo un efecto tan claro. Junto al duque Krupa, el rey Darius hablaba con voz ansiosa. Alejandro, ¿qué vamos a hacer ahora? Pensó el duque Krupa. A este ritmo, es solo cuestión de tiempo antes de que se descubra la ubicación de nuestro campamento principal. Entonces se acabó. Había abandonado los gruesos muros del castillo y a miles de guardias y había instalado un campamento en un escondite con solo unos 100 soldados. Todo esto se hizo bajo la gran premisa de que nunca sería descubierto. Si se descubriera su ubicación, el doble dragón se derrumbaría inmediatamente. En aquella época, las fuerzas aquí presentes nunca pudieron proteger al rey. Debo atacar primero antes de que sea demasiado tarde. Dijo el duque Krupa, habiendo tomado una decisión. Majestad, debemos enviar inmediatamente órdenes a través de la esfera de comunicación a varios lugares para atacar la capital. ¿Quieres abandonar el asedio que está frenando las montañas de hierro? Debemos. Si liberara a los enanos, apenas se contendría. El tiempo y los gastos militares consumidos hasta ahora serían en vano. Pero es mucho mejor que su majestad sea capturada por el enemigo aquí. No se puede evitar. Todo esto es por mi inútil hijo. El rey Darius decidió seguir el plan del duque Krupa. Ahora era el momento de movilizar a todo el ejército y tener un enfrentamiento frontal con el doble dragón en la capital. Pero ¡Kvang! Un fuerte rugido y una leve vibración. El impacto fue tan grande que la cueva elegida como escondite tembló. Por un momento, los rostros del rey Darius y del duque Krupa se endurecieron y, al mismo tiempo, un caballero entró corriendo y dijo: Majestad, es un ataque enemigo. El doble dragón ha aparecido en persona. Los ojos del duque Krupa se cerraron. Estos bastardos, actuando como topos, se escondían aquí. La entrada era una cueva estrecha, apenas lo suficientemente grande para que entrara un oso, pero en el interior se desplegaba un espacio muy amplio. A juzgar por las huellas refinadas artificialmente, parecía ser un escondite preparado para este propósito. Una entrada a una cueva que era extremadamente difícil de encontrar. Pero, por el contrario, también había una ventaja. Kiriot, definitivamente solo hay una entrada, ¿verdad? Sí. Lo confirmé a través del espíritu del viento. Bien. Un rey en una botella. Las comisuras de la boca de Patrick se levantaron. Voy a entrar. Todos, simplemente aseguren la entrada. Entendido. Bueno, puede que no signifique mucho decirlo, pero ten cuidado.
algo verdaderamente sin sentido que decir. Y Patricio confió la defensa de la entrada y cargó solo hacia la cueva. Y luego. Enemigo. Bloquéalo, no, mátalo. Naturalmente, los caballeros salían como un enjambre de abejas de una colmena perturbada. Aunque eran pocos en número, se trataba de caballeros de élite, cuidadosamente seleccionados para proteger al rey a corta distancia. La mayoría de ellos tenían un nivel de 5 estrellas o superior, y entre ellos se podían ver algunos de 6 estrellas. Pero. Muere. ¿Qué significado tenía eso delante de Patrick Schneider? En un instante, un destello de luz parpadeó y los caballeros fuertemente blindados fueron enviados a volar como muñecos de madera. Keoeok. Quack. Después de hacer volar ligeramente a los caballeros que iban delante, Patrick cargó hacia adelante. Cualquiera que me bloquee muere. Ante el impulso de Patricio, los caballeros se estremecieron por un momento, pero aún así cumplieron con su deber hasta el final. Bloquéalo. ¡Uva! Double Dragon. Los caballeros del reino del puerto también estaban desesperados. Era natural. Eran aquellos que habían sido entrenados para no dudar en dar su vida para proteger al rey. Pero había una brecha demasiado grande entre ellos y el doble dragón como para llenarla de fuerza de voluntad. Patricio avanzó sin dudarlo, blandiendo su espada, y con cada golpe, los caballeros del reino del puerto caían como hojas de otoño. Y finalmente, Patrick pudo verlos con sus propios ojos. Los dos hombres lo miraban con los dientes apretados desde detrás de la última muralla defensiva formada por los caballeros. Al confirmar a los dos con sus ojos, Patrick hizo una pausa por un momento. Y apoyó su espada sobre su hombro y dijo: ¿Quién de ustedes es su majestad el rey Darius? Ante esto, un hombre de mediana edad, de cabello castaño oscuro, dio un paso adelante y dijo: Soy Darius Michael Harbour III. En el destartalado refugio de una cueva, aunque la situación no era buena, su apariencia digna tenía la majestuosidad propia de un monarca de una nación. Hijo de puta. Pong. Estaba allí y luego desapareció. Contacto, 2.